buenos días, un gusto conversar con ustedes, a la orden. Señor ministro, la pregunta de cajón. El 24 de mayo hay cambio de gobierno. ¿En qué condiciones económicas queda el país para el nuevo presidente? Si usted analiza las cifras de los principales indicadores económicos, usted va a poder darse cuenta de que hay un proceso claro, evidente, de una franca recuperación. Le voy a dar algunos indicadores para que se ilustre lo que estoy diciendo. El año pasado, el 2020, el déficit fiscal estimado era de 8.700 millones de dólares. Esa estimación estaba vigente al mes de octubre. Yo me incorporé en el mes de octubre. Al cierre del año, con las fechas ahora ya revisadas, la cifra esa bajó a 7.000 millones, es decir, 1.700 millones de dólares menos de déficit, que por cierto permitió no endeudarse en esa cifra que estaba previsto, por ejemplo, con las fuentes chinas. Recordará que estaba esperándose un financiamiento por esa vía. Y para este año, en ese mismo indicador, la meta es de 3.900, es decir, hay una mejora sustantiva del déficit fiscal entre lo que estaba y lo que va a ser para el presente año. El crecimiento económico el año pasado estaba previsto en cerca del 11% de caída. Terminó la economía contrayéndose en el 7.8% y para este año el crecimiento que se espera es de aproximadamente el 3%. Las recaudaciones han ido mejorando gradualmente. Las últimas cifras de febrero y marzo, por ejemplo, muestran crecimientos en recaudación frente a los mismos meses del año pasado. Las reservas internacionales desde agosto pasado no bajan entre los 5 y los 7.000 millones. Y eso es un elemento importante no solo para el programa, sino para la propia suficiencia de recursos de la propia dolarización. Tenemos en las cifras de empleo mes a mes, porque ahora se van a sacar mes a mes las informaciones, un proceso de recuperación también respecto a lo que fue, por decirle, junio del año pasado. Obviamente no alcanzamos todavía los niveles de prepandemia, pero el proceso se está dando. La liquidez en los bancos crece a 2 dígitos. Falta demanda de crédito, pero existe también un proceso de recuperación. Hay superávit comercial, a pesar de que también eso obedece a la baja demanda de importaciones por la propia recesión. Pero si usted analiza todo esto, entre otros que podemos también comentar, la recuperación es evidente. Vamos a entregar un país con ese proceso y con reformas económicas. Acabamos de hacer el viernes pasado un anuncio público de la reforma pensional y diagnóstico, mejor dicho, para que se tomen decisiones en ese ámbito. Lo vamos a hacer lo propio en el tema tributario laboral, mercado de capitales que hemos trabajado, y en el tema arancelario de igual manera. Así que el proceso va en esa línea. Vamos a dejar un país caminando con un norte trazado, con muchas cosas por arreglar sin duda, pero es una situación mucho mejor, muy distante a la que se recibió 4 años atrás, a pesar de que el problema de la pandemia todavía no se termina, pero eso ha sido el resultado de la gestión que se ha podido desarrollar. Doctor Pozo, señor ministro, usted ya se ha reunido con el grupo que va a recibir su ministerio de parte del presidente electo Lasso. Y he conversado con el mismo presidente electo Lasso. Hemos hablado de economía largo sobre varios temas. Nos reunimos con el equipo de transición. Se le entregó se hicieron todas las explicaciones de acuerdo al formato que se estableció. Y he hablado permanentemente con el próximo ministro de Economía sobre diversos temas y lo seguimos haciendo. Y la idea es un proceso ordenado, maduro, civilizado, si usted quiere, para entregar el manejo económico de la mejor forma, porque si le va bien al siguiente gobierno, nos vamos a beneficiar todos, y en eso hemos sido responsables y lo seguiremos
entrega oficial del gobierno. El gobierno actual tiene problemas para ciertos pagos, mi querido doctor Pozo. El pago a los GATS, que están un poco atrasados, el pago a todos los profesores, los gastos generales. ¿Cómo va a quedar eso para el próximo gobierno? A ver, el presupuesto para este año es un presupuesto que incorpora las cuentas de financiamiento, es decir, es un presupuesto que si entra toda la plata programada, eso quiere decir se mantiene un acuerdo con el fondo, etcétera, va a estar cubierta las necesidades. En lo que son obligaciones pendientes, en septiembre más o menos pasado, el monto de atrasos era de 3.600 millones de dólares. El cierre del año pasado muestra esa cifra en 1.250 millones. Este año eso ha subido un poco a 1.900 millones de dólares aproximadamente, porque todavía no nos ponemos de acuerdo en la forma de entrega del aporte del 40% de las pensiones de la Seguridad Social, donde hemos incurrido en un atraso en estos meses, y una devolución del IVA en el caso de los GAT. En la plata de transferencias a los GAT por el modelo de equidad territorial, estamos terminando de entregar marzo, y no terminamos todavía abril. El mes está por terminar, pero para que vea que si a esto le llamamos atraso, es un atraso que no llega ni siquiera al mes. Entonces ese ha sido el proceso que se ha seguido. Una vez que nos pongamos de acuerdo en lo que le digo del 40% y la devolución del IVA, que eso sí existe un rezago, probablemente el nivel de atrasos con el que le dejemos al siguiente gobierno va a ser de más o menos unos 1.500 a 1.600 millones de dólares, que es una cifra obviamente que debería ser menor, pero es bastante menor a lo que estaba, y yo le diría que es mucho más manejable. Ahora, señor ministro, con el economista Mauricio Pozo, ministro de Economía. Señor ministro, la aprobación de la ley de defensa de la dolarización, ¿está dentro de todas las aspiraciones que tenía el gobierno central, o cree usted que le falta algo más para ser óptima? Bueno, no existen leyes perfectas, sin duda. El proyecto original tuvo algunos cambios en la Asamblea, pero son cambios que, si bien no son del total agrado, al menos de mi parte, por decirle, el número de miembros de las juntas se bajó de 5 a 3, se hicieron algunos cambios en el manejo de la tasa de interés, estaba en el Banco Central, le cambiaron a la Junta de Regulación Financiera, pero el espíritu, yo diría, de la ley se mantiene, el fondo de la ley se mantiene, y por lo tanto yo soy de la idea de que esta ley no debería vetarse, pero eso ya obviamente es decisión del presidente de la República, y yo ya le he dado mi opinión sobre el particular, pero sí es un requisito que el país necesitaba. Creo que es una ley que le va a ayudar al país hacia adelante, a este gobierno que viene, a los siguientes, va a evitar lo que ha ocurrido en el pasado, como fue el problema de esos préstamos que le dieron al presupuesto, al Estado, al gobierno, de plata que no es de ellos. Eso ya no se puede hacer, y la recuperación de reservas es una meta que está incorporada en la propia ley, es decir, la transparencia de igual manera de la información, de la liquidez que está ahí. Es decir, yo creo que es una buena ley sin ser perfecta, y va en la dirección de fortalecer la dolarización, que es lo que se buscaba. Dos temas que usted ha tratado. Realmente, ¿cuál es el problema en que uno de los grupos de esta nueva ley lo conformen 3 personas y no 5? ¿Por qué no el Banco Central sería el que dicte las medidas para los intereses anuales, y la otra institución lo haría? ¿Cuál es el problema en estos dos temas? Bueno, a ver, en el primero de los casos, ¿por qué estaba 5 y no 3? Porque esa es un poco la experiencia internacional. En esto hay que mirar bastante qué es lo que se aplica en otros países, por qué funciona, cuál es la dinámica. Hay una discusión más rica de ideas para definición de políticas con 5 técnicos que con 3.
y por esa razón se incorporó ese número. Pero como le digo, probablemente no sea lo óptimo bajar a 3, pero sería superable de todas maneras el proceso. En el caso del Banco Central, el Banco Central, para una economía como la nuestra, en dolarización, se queda con menor capacidad de intervención porque no controla la cantidad de dinero, porque no imprimimos los dólares. Aquí a la máquina de impresión de dinero ahora se llama balanza de pagos. Pero dentro de eso, las políticas del seguimiento de la liquidez pueden ser de alguna manera administradas a través de un manejo también eficiente de las tasas de interés. Esa era un poquito la lógica que estaba por detrás para que eso se mantenga en la Junta de Regulación Monetaria, que es una especie de directorio del Banco Central. Pero ahora en la Asamblea se la ha cambiado a la Junta de Regulación Financiera, que es un tema que controla más el asunto bancario, público-privado. Ahí está la superintendencia, ahí está el tema de los seguros, ahí está el tema de mercado de capitales, etcétera. Y tenemos un razonamiento, no es que existe una línea absolutamente clara entre que por qué en la una junta y no en la otra, y por esa razón le decía que ese cambio no me estorba mayormente, y por esa razón yo creo que la ley podría estarse aprobando sin ningún tipo de veto. Los préstamos, mi querido señor ministro, a la empresa privada para poder reactivarla, ¿usted cree que es lógico 3 años para pagar 10,000, 50,000, 100,000 dólares a un interés del 7, del 8, del 12%, y no darle un plazo más amplio de unos 7, 10 años y unos 2 años de gracia para poder solventar una serie de empresas y negocios que están quebrando? A ver, este es un campo más que recae más en el sector bancario en general, el sector financiero en general. No es tanto el Banco Central. Pero para contestar su pregunta, nosotros acabamos de anunciar hace pocos días el programa que se llama Resurgimos de Ecuador, que es un programa que reemplaza al Reactívate Ecuador, que tuvo algunas dificultades de aplicación. El nuevo programa está de alguna manera acordado con el sistema financiero para que sea algo que sea atractivo para las partes, sea bueno para el cliente, sea viable para el sector financiero, y de esta manera pueda tener mayor cantidad de éxito. Y ahí se hacen algunos cambios respecto al anterior. Era 3 años las operaciones, ahora pueden ser 4 años. Hay un año de periodo de gracia. Las tasas de interés se reducen en un 30% en unos casos, de un 25% en otros casos. Puede servir para pagar deudas anteriores de la misma institución. Es decir, hay algunas mejoras respecto a lo que estaba previsto. Entonces eso puede ayudar en parte de lo que usted acaba de mencionar, pero probablemente no sea suficiente. Y para ello se requieren varias decisiones que hay que adoptar. La primera es la forma de determinación de las tasas de interés. Se ha trabajado en unas iniciativas, probablemente esto sea promovido por un siguiente gobierno, pero lo de fondo es que las tasas de interés tienen que representar algo de la situación del entorno económico. No pueden ser rígidas ante precios del petróleo de 140 el barril y ante precios de 20 dólares del barril, o ante niveles altos de liquidez o niveles bajos de liquidez. Es decir, tienen que ser la tasa de interés en todas partes del mundo es como la manifestación de la salud del paciente. No pueden ser las mismas independientes del estado de situación. Y eso hay que cambiar para que representen. Segundo, hay que buscar la presencia de banca más grande en el Ecuador. Y la banca más grande es la de afuera. Tiene que venir banca internacional para generar presión, inclusive para que los costos vía tasas también se reduzcan. Entonces, los mecanismos focalizados como el que le acabo de citar, la búsqueda de financiamiento, estábamos nosotros, que es una de las cosas que lamentablemente no vamos a poder cerrar, que es un bono productivo
para líneas de crédito adicionales para el sector privado es otro elemento que queríamos promover, más la presencia de Banca Internacional, más la presencia de un sistema de determinación de tasa de interés mucho más real, digamos así. Todo eso es lo que podría ir ayudando para que puedan darse estos apoyos que usted anota para la recuperación de muchas empresas. Hablando de banca, 827, señor ministro, ¿usted cree que es lógico vender el Banco del Pacífico, que es el único que le da alguna utilidad anual al Estado? Yo creo que la decisión de vender activos del Estado no puede estar sustentado en que si pierde o gana el Estado, sino un principio de cuál es el rol del Estado. El Estado está para tener rol directo en actividades financieras, el Estado está para distribuir gasolina, el Estado está para tener empresas farmacéuticas, o el Estado está para dar servicios adecuados de salud, de educación, de seguridad, de justicia, de previsión social. Sobre esta base hay que tomar la decisión. Cuando se vende algo que no gana y que el Estado le va mal, también pagan mal. Por lo tanto, el Estado recibe muy poco por la venta de ese activo. Yo doy un ejemplo, Tame. Cuando vende algo que está rindiendo, podría ser el Banco del Pacífico, por ejemplo, le va a pagar más el que compre al Estado. El Estado se va a recibir mayor cantidad de fondos. Por lo tanto, yo creo que el análisis correcto es el que yo lo acabo de citar. El rol del Estado es lo que tiene que cumplir en la economía, y el rol del sector privado. Sobre esa base hay que tomar las decisiones para ver si el Estado sale de una serie de actividades que no le competen, el tema de generación de hidroelectricidad, el tema de la distribución, como decía, de combustibles, del tema de líneas aéreas, de ferrocarriles, de una serie de temas que a mi criterio personal no le ha ido bien, porque el Estado por principio no es un empresario. El Estado es regulador, es el que pone las líneas de la cancha, es el que dirige, no es el actor. Yo alguna vez decía, es como que le ponga al árbitro del partido de fútbol a arbitrar el partido y también a patear los penales. O hace la una cosa o hace la otra cosa. Es una gran verdad, doctor. Es una gran verdad. Definitivamente, mi querido ministro, es lógico, el Estado es regulador, más no administrador, definitivamente. El economista Osvaldo Calderón, 8:30, ¿le tiene alguna pregunta? Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, ministro Pozo. Al tenor de lo que usted manifiesta en esta última parte, con esta ley de defensa de la dolarización, ¿sigue en manos del Estado el control regulador pleno de las actividades financieras a propósito de establecer los niveles de interés en el sistema financiero nacional, doctor Pozo? Bueno, el nuevo esquema de determinación de tasas es el que va a decir cómo manejar este indicador, esta variable. Esto tiene que ser, como explicaba, el resultado de incorporar en la política de tasas lo que ocurra en el entorno, en la coyuntura. No podemos estar ajenos. ¿Eso qué significa? Que si hay una coyuntura donde es necesario encarecer el financiamiento para no cerrar el crédito, pues habrá que hacerlo. No hay crédito más caro que el que no existe, porque cuando hay una estructura que no permite esa decisión, lo que ocurre en la práctica es que el sistema financiero cierra el crédito y la actividad productiva o algunos sectores terminan inclusive optando por el mecanismo del chulco. Entonces eso hay que manejarlo de una manera que el mecanismo permita esa relación entre una realidad del entorno, de la coyuntura, con lo que expresa esa coyuntura en términos de las tasas de interés. Así que ese es un poquito el rol. El otro es aquellas tasas que actúan como referencias de mercado. Es lo que es la tasa LIBOR, por decirlo
en otros mercados de la tasa prime. Aquí el Banco Central puede tener una tasa marcadora, que se llama, una tasa que permita una suerte de dirección hacia dónde va. Es como la tasa de descuento de la economía de los Estados Unidos. Ellos marcan el ritmo de cuando suben o bajan las tasas en función del entorno. Ahí también yo creo que tiene un rol. Entonces, para responder a la pregunta, yo creo que esto va a tener un componente de lo que refleje la propia situación del mercado, por un lado, y por otro lado, va a poder también ser un indicador de dirección de la política, en este caso monetaria. Usted hablaba en la primera parte con el licenciado Arroba de algunos indicadores que son favorables de pronto para la gestión final, en esta parte final del presidente Moreno. Le consulto, ¿con qué valor de deuda total se cierra la administración del presidente Moreno, ministro Pozo? Mira, probablemente en valores, en el tema de la deuda, cerremos con una relación de más o menos el 63% del PIB, en términos de lo que llaman ahora la deuda agregada, no la consolidada. Pero más allá de la cifra del saldo, digamos, lo importante es la estructura. Ahí es donde hemos tenido un avance, yo diría, significativo. El que ahora tengamos que servir la deuda en condiciones mucho mejores, más adecuadas. Ahora casi la mitad de la deuda es deuda con multilaterales, es decir, deuda a plazos largos, a tasas de interés bajas. Queda por reemplazar parte de la deuda bilateral, es decir, la deuda de gobierno a gobierno. Ahí están las obligaciones con la China, donde yo creo que hay como mejorar las condiciones o reemplazar esas obligaciones. Es decir, hay una estructura de deuda mucho mejor, más barata, y eso se ve en los números. El pago de intereses de la deuda que están en el presupuesto del Estado, solo de intereses, anualmente hay un ahorro de $1,000 millones. Entonces ahí se ve el resultado de la gestión y de lo que se ha podido avanzar. Entonces, por esa razón, si bien la deuda va a crecer, y por cierto, va a tener que seguir creciendo con el nuevo gobierno, pero tiene que volver a la tendencia del decrecimiento frente al PIB, y eso está puesto en el programa, y en el proyecto, por cierto, en el proyecto de ley también, hasta alcanzar la relación del 40%, está previsto, si no recuerdo mal, en el 2032. Una pregunta lleva a otra. A propósito del 63% de la deuda total en función del PIB, ¿con cuánto cerramos de Producto Interno Bruto, ministro Pozo? Cerca de 100,000 millones. Estamos trabajando con una cifra muy cercana a los 100,000 millones. Obviamente tuvimos 108,000 millones del año 2019, cayó a 96 aproximadamente cuando vino la crisis del año pasado por la pandemia, y ahora estamos cercanos a las 100. Todavía no recuperamos los niveles previos, pero sin duda estamos mejor que el año pasado. Estamos hablando entonces de 63,000 millones de dólares de deuda total. Una consulta, en su opinión, a propósito de todos estos temas de interés, tasas, ¿ve factible el ofrecimiento de campaña del presidente electo de préstamos a 1-2% de interés, ministro Pozo? Eso es muy difícil decirle sí o no, porque va a depender de todas las otras acciones que se realicen, de toda la política económica que se incorpore, de cómo esté la liquidez. En la práctica se irá viendo cuán viable es una propuesta u otra que se haya hecho. Lo que sí le puedo decir es que una vez que uno se siente en estas funciones, hay que poner lo que se llama el cable a tierra para poder ver qué se puede y qué no se puede hacer. Ahí se verá dependiendo de lo que puedan ellos incorporar como parte o como el todo del programa económico. En términos populares, una cosa es con guitarra y otra es con violín, ministro Pozo. Sí, eso sí es absolutamente. El papel y el Excel aguanta todo. Otra cosa es estar en el día a día tomando decisiones. Gracias de mi parte, ministro, muy amable. A ustedes. Es una gran verdad. Es una gran verdad, mi querido señor ministro.
tenía otra pregunta, pero el tiempo se nos vino corto, mi querido señor ministro. En cualquier momento, a lo mejor cuando no sea ministro, le preguntamos. Lo dejamos con su despedida, señor ministro. Muchas gracias por la entrevista, siempre estaré en la orden, así que yo volveré el 24 de mayo a mis actividades particulares y privadas, y creo que nunca dejaré de ser un analista económico para cualquier interés que puedan tener ustedes.